Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a una nueva instancia de Banchile Market Insight. Hoy día tenemos como invitado a Claudio Soto, consejero del Banco Central, quien nos viene a presentar el IPOM de marzo 2025, el cual se da en un escenario de bastante incertidumbre a nivel global. Antes de comenzar, eso sí, les quiero recordar que esta presentación va a ser grabada, por lo tanto, y también para mantener un poco el orden dentro de la misma presentación y la grabación, vamos a abrir el espacio de preguntas después de esta presentación. Sin más preámbulo, y sabiendo que tampoco me vinieron a ver a mí, los dejo con Claudio Soto acá, quien les va a presentar el IPOM, y por favor, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias a Banchile por la invitación a presentar. Ya es la segunda vez, el segundo año que me toca venir acá, así que es un placer para mí poder estar con ustedes. Yo sé por dónde van a ir las preguntas, así que voy a presentarle un poco el estado del arte que teníamos hasta hace un par de semanas atrás, cómo estábamos viendo la situación, un poco la estrategia de política monetaria que se infería a partir de eso. Y después, si quieren, en la ronda de preguntas podemos ver un poco qué puede estar cambiando de aquí en adelante en el escenario. Solo un pequeño comentario. La portada del IPOM, si ustedes la habrán visto otras veces, en general son paisajes, son aves, son animales. Bueno, cambiamos la portada del IPOM porque este año estamos celebrando los 100 años. Este es un billete de 1925. Por ahí se puede ver. Y algo se dice oro, ¿no? La época del patrón oro. Así que esto de alguna manera refleja el inicio de nuestras celebraciones como institución. Bueno, ¿qué es lo que veíamos nosotros hace un par de semanas atrás cuando estábamos armando el IPOM y viendo las perspectivas para la economía local? En general, el 2024 cerró algo mejor de lo que esperábamos. Nosotros, de alguna manera, veíamos que Estados Unidos venía en este proceso de ajuste que iba a desacelerarse hacia fines del año pasado. La desaceleración fue algo mayor de la que se esperaba, pero por algunos factores bien puntuales. Y la gran sorpresa que tuvimos al cierre del año pasado fue China, ¿no? China, si se recuerdan, se esperaba que creciera menos de 5%, se había venido debilitando. Sin embargo, en los últimos 2 trimestres, y sobre todo en el cuarto trimestre, mostró una aceleración bastante importante. Y como resultado tuvimos un crecimiento de socios comerciales acá, algo por sobre lo que veíamos en el IPOM de diciembre. Así que la economía global en general cerró más bien al alza, con algo más de dinamismo que lo que esperábamos, principalmente impulsado por China. Ahora bien, de ahí en adelante la economía algo más dinámica, pero lo cierto es que ya durante el primer trimestre empezamos a ver los efectos de los anuncios en materia arancelaria que partieron con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Y eso derivó en un aumento muy sustantivo de la incertidumbre, que lo que vemos acá, estos son un par de indicadores de incertidumbre, y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que los niveles de incertidumbre estaban incluso hasta hace 2 o 3 semanas atrás, hoy día probablemente eso es mucho mayor, hace 2 o 3 semanas atrás estaban incluso por sobre lo que veíamos durante la pandemia, que fue un periodo también de alta incertidumbre. Así que partimos el año, a pesar de una economía global algo más sólida, con más incertidumbre, y las perspectivas de crecimiento global en general se habían moderado un poco hasta ese momento. Estados Unidos, si se fijan acá, más bien las proyecciones de crecimiento se habían estado moviendo al alza, se veía algo más de dinamismo al cierre, al comienzo de este año más bien, pero ya en las últimas encuestas ya se empezó a corregir un poco a la baja en las perspectivas de crecimiento, pero nada muy dramático todavía. Vamos a ver cómo esto evoluciona, pero hasta ese momento, cuando estábamos en el IPOM, las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos en general, desde el punto de vista de los analistas, no se habían corregido tanto, y lo que sí veíamos una Europa que estaba más debilitada, ¿no? Europa que se había venido desacelerando de manera más sistemática, se veía más debilitada. Estuvieron los anuncios de los paquetes fiscales o de las expansiones fiscales, eso fue más o menos al cierre del IPOM, en el caso de Alemania, ¿no es cierto?, de la expansión fiscal que viene por ese lado. Eso todavía no incide en nuestras proyecciones de crecimiento para Europa, no es parte del escenario central y eso es algo que vamos a tener que ir viendo cómo evoluciona. Bueno, respecto a la inflación, como ustedes saben, la inflación descendió fuertemente post pandemia, pero luego se tendió a estabilizar en niveles por sobre las metas de los principales países, en el caso de Estados Unidos sobre la meta del 2%,
principalmente porque el componente de servicio ha sido bastante pegajoso. Eso ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, también ha pasado en Chile. A esto, que ya venía ocurriendo, se agrega ahora el cambio de las expectativas inflacionarias hacia adelante. De nuevo, esto es obviamente previo a lo que ocurrió ayer, pero ya con los anuncios arancelarios que había, los mercados habían empezado a internalizar la posibilidad de que la inflación no siguiera descendiendo y más bien revirtiera curso y se acelerara. Aquí vemos las expectativas a un año, que podrían estar más impactadas por eventuales aranceles. De nuevo, esto es antes de los anuncios arancelarios de ayer. Y si uno veía expectativas inflacionarias más largas también se habían movido bastante arriba por sobre la meta. Y ahí estaba la pregunta entonces, ¿qué iba a hacer la Fed, ¿no? Si uno compara la visión que había hace 3-4 meses hacia atrás, o a mitad del año pasado, con lo que está hoy día en los precios de mercado, claramente ha habido un cambio importante en las perspectivas para la política monetaria en Estados Unidos. Nosotros, el IPOM, lo que internalizábamos eran 2 recortes de tasa este año por parte de la Fed. Y aquí yo creo que una de las grandes preguntas que se vienen hacia adelante, en el contexto del mandato dual que tiene la Reserva Federal, vamos a ver por dónde se mueven ellos, pero por lo menos el IPOM nosotros lo construimos con el supuesto de que este año iba a haber 2 recortes de tasa, entendiendo que la inflación se había demorado en converger, que había aumento de las expectativas inflacionarias, pero aún así veíamos que lo más probable, por las propias señales que había venido dando la Fed, pudiera haber 2 recortes de tasa este año. Bueno, y una cosa que nosotros destacamos en el informe, de hecho hay un recuadro, esta rotación en las preferencias por activo, que es muy claro en el caso de las acciones, ¿no? De manera muy llamativa, ¿no? Pero bueno, tiene una razón bastante obvia, que se produjo un cambio de preferencias desde activos riesgosos en Estados Unidos hacia activos riesgosos en otras partes del mundo. Las bolsas en general estuvieron al alza, en particular las bolsas asiáticas. Ahí vemos el Hang Seng, en el caso de China, que creció muy fuertemente, impulsados probablemente por algunas acciones en puntual. Pero a diferencia de lo que estaba pasando en el mundo, con las bolsas con mucho empuje, la bolsa norteamericana contrayéndose, ¿no? Entonces, este cambio, esta rotación en las preferencias de activos es algo bastante llamativo. Vamos a ver qué pasa hoy día. O sea, sabemos que las bolsas han estado anoche a la baja, pero vamos a ver si es que se produce efectivamente una rotación o más bien tenemos movimientos más generalizados a la baja. Y las tasas, de nuevo, aquí también vimos algo de rotación, caída de las tasas largas en Estados Unidos, y alzas en las tasas en algunas partes, sobre todo en Europa, sabemos por el tema de la política fiscal o el relajamiento de los límites de deuda o de la política fiscal, en el caso alemán, que impulsó al alza las tasas en Alemania, y eso de alguna manera también movió las tasas en Europa, y eso contrasta un poco lo que estábamos viendo en Estados Unidos. Entonces, hemos visto esta rotación en las preferencias por activos que se ha dado en el mundo, con un fenómeno que es bastante particular en esta ocasión. Yendo a Chile ahora, bueno, la economía cerró el año pasado con algo más de dinamismo de lo que pensábamos. Aquí ocurrieron 2 cosas. Uno, que conocimos datos en el margen, conocimos algunos IMASEC en el margen, pero además tuvimos el cierre de cuentas nacionales a comienzos de marzo. El crecimiento de cuentas nacionales revisó hacia atrás, retrospectivamente, el nivel de actividad y también el nivel de algunos componentes de la demanda interna, sobre todo de la inversión, ya se lo voy a mostrar. Pero más allá de eso, lo que vimos efectivamente fue una economía que cerró algo más dinámica a fines del año pasado. En esto incidió mucho el sector externo de la economía. Aquí hablamos de servicios, por ejemplo, el turismo, ¿no es cierto?, que estuvo muy robusto. Hablamos las exportaciones, particularmente las exportaciones frutícolas. Ahí hay un caso que es bien puntual, pero también otros sectores exportadores que tuvieron un buen desempeño. Y eso tuvo como un correlato, por el lado de la oferta, que sectores como el comercio mayorista, por ejemplo, tuvieron un alza muy importante, sobre todo a comienzos de este año. Entonces, un cierre de año más dinámico, un enero que tuvo un crecimiento muy alto. Luego estuvo el dato de febrero, eso ya no es parte del IPOM, pero de alguna manera nosotros en el IPOM reconocíamos que el apagón iba a tener algún impacto en la actividad, hasta el hecho de que era un año bisiesto la base de comparación, así que sabíamos que año contra año íbamos a tener un efecto importante y que íbamos a tener un febrero relativamente acotado, pero eso es parte de la volatilidad habitual del IMASEC,
pero dentro de las tendencias que veíamos era una economía con algo más de dinamismo, en parte importante explicada por algunos factores puntuales que pensábamos que se iban a ir diluyendo hacia adelante. Por el lado de la demanda, tenemos un consumo que ha tenido algo de recuperación, pero muy tenue todavía. El consumo está con un crecimiento bastante acotado, pero hay fundamentos que nos permiten a nosotros prever que el consumo va a seguir recuperándose hacia adelante. En particular, hemos visto un mercado laboral que, si bien la tasa de desempleo sigue relativamente alta, hemos visto más creación de empleo en el margen y además hemos visto alzas importantes en los salarios reales. Por lo tanto, la masa salarial se ha ido recuperando y eso es un sustento importante para el consumo hacia adelante. Lo otro es que las tasas de interés, la baja de tasas nuestra se ha ido traspasando a los créditos de consumo, así que vemos condiciones financieras también de acceso al crédito para los hogares que son algo más favorables y ambos elementos van a permitir entonces que el consumo siga recuperándose hacia adelante. La propia apreciación cambiaria que hemos visto a comienzos de año va a ayudar también al componente durable del consumo. Así que hasta ahora en el margen vemos una recuperación tenue del consumo, pero hacia adelante vemos que esto va a seguir recuperándose. Una de las revisiones que tenemos entonces en las proyecciones es por el lado del consumo. En el caso de la inversión, también vimos en el margen una cierta recuperación con volatilidad. Lo que nos sorprendió muy fuertemente durante el año pasado fue la caída que hubo en el componente de maquinaria y equipo. Lo pueden ver en la línea verde ahí, que cayó de manera muy fuerte, pero ya hacia el segundo semestre empezamos a ver una recuperación en ese componente. Aquí los antecedentes que tenemos, por ejemplo, de la Corporación de Bienes de Capital son favorables para la inversión. Vemos que hay harto proyecto que está en el pipeline, así que pensamos que la inversión va a seguir con algo más de dinamismo hacia adelante. Tenemos estimaciones de crecimiento en torno al 4% para este año y de ahí moderándose un poco. Pero aquí es importante destacar que seguimos viendo una discrepancia entre la minería, la energía, pero principalmente la minería y otros sectores económicos. Cuando uno hace la desagregación entre la fuente del empuje de la inversión, vemos que los sectores no mineros todavía siguen bastante rezagados. El sector inmobiliario en particular, que tiene algún peso ahí, sabemos que está todavía bastante rezagado, pero la parte minera es la que está, digamos, impulsando esto, en menor medida la energía también, pero sobre todo eso. Bueno, yendo a la inflación ustedes pueden ver ahí que estuvo muy cerca de la meta del 3% y luego se aceleró hacia fines del año pasado. Y aquí hay varios factores que explican esta aceleración de la inflación. La parte volátil, que la línea azul acá, la línea oscura, fue la que más rebotó, pero también hubo algo de traspaso hacia el componente no volátil, que es la línea verde, que también tuvo una cierta aceleración hacia fines del año pasado, aunque a comienzos de año la parte no volátil, la parte core, ha tendido a estabilizarse y tiene una ligera moderación en los últimos registros. ¿Qué es lo que estuvo detrás del alza de la inflación? Bueno, aquí nosotros vemos básicamente tres componentes, ¿no? Por una parte estuvo la depreciación del tipo de cambio que vimos hacia fines del año pasado. Eso tuvo un impacto tanto en la parte volátil como en la parte no volátil. Esto es parte del ciclo macro más habitual. Pero luego tenemos un par de componentes que no están tan asociados al ciclo macro. Tenemos el tema de los costos laborales y tenemos el tema del alza de la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, bueno, no es noticia, pero sabíamos que venía este ajuste de la tarifa eléctrica, muy importante, que iba a tener un impacto en la inflación directo en las cuentas del alumno, ¿cierto? Pero también algunos efectos indirectos que podían venir por el lado de los costos para las empresas. Y es algo que además sabemos que va a mantener la inflación relativamente alta durante por lo menos el primer semestre de este año. Mientras esta alza de la tarifa eléctrica no salga de la base de comparación, vamos a mantener una inflación año contra año que va a ser alta, lo cual no debiese ser sorpresa. El otro elemento son los temas de los costos laborales. Aquí ha habido varios factores que han incidido. Estamos en un contexto de desempleo relativamente alto, aún así hemos visto alza en los salarios bastante importante. Y esto está más bien asociado también a temas regulatorios. Hemos visto el alza del salario mínimo, por ejemplo. La propia reducción de las 40 horas puede haber tenido también algún impacto en los costos laborales. Entonces, más bien aquí también tenemos algunos temas regulatorios que han incidido en los costos laborales. Vamos a ver cuán persistente esto es así.
pero por lo menos aquí hay un par de elementos que apuntan más bien a efectos por una sola vez los niveles de precios, que van a mantener la inflación alta por un rato, pero luego debiesen, al salir de la base, hacer que la inflación converja rápidamente al 3%, que es lo que nosotros tenemos aquí en nuestras proyecciones. Ahora, tenemos factores de riesgo para la inflación, eso lo destacamos en el informe. Yo diría que hay dos fuentes de riesgo importantes que vemos en el corto plazo para la inflación. Uno es que los márgenes se han comprimido. Esto en parte refleja el alza de los costos laborales, por ejemplo, pero estamos en un contexto de márgenes relativamente comprimidos. Por lo tanto, shocks adicionales que pudieran sufrir las empresas, en este contexto de márgenes comprimidos podrían significar alzas de precios, y eso lo vemos como un factor de riesgo. Y el otro es el tema de las expectativas, ¿no? Vimos algunas medidas de expectativas que se desviaron de la meta a comienzo de año, en particular la EOF, la encuesta a operadores financieros. Los propios precios de activos financieros también tendieron a desviarse del 3%, y eso es algo que nosotros destacamos en la RPM de enero, que es una cosa que nos preocupaba. En los últimos datos hemos visto que se ha ido devolviendo esto, así que creo que vamos por buen camino, pero son los dos factores que destacamos como factores de riesgo. Ahora bien, también hay factores de riesgo que van en la otra dirección, creo que es importante destacar. El tipo de cambio se apreció muy fuertemente hasta hace un par de días atrás, eso también podría contribuir a tener sorpresas en la otra dirección en el caso de la inflación. Y lo mismo en el caso del precio del petróleo, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? El precio del petróleo ha tenido harta volatilidad, pero también cambios en el precio de la energía en general a nivel global podrían ser factores que apunten en la otra dirección en el caso de la dinámica inflacionaria muy de corto plazo. Las proyecciones. Déjenme entonces comentar las proyecciones. Primero que nada, respecto del crecimiento global, nosotros en el escenario central consideramos algún efecto de la mayor incertidumbre y de la política arancelaria que conocíamos en ese momento sobre el crecimiento global, pero un efecto relativamente acotado. Si ustedes ven las proyecciones acá, la mayor revisión a la baja es en Estados Unidos. Nosotros pensábamos que iba a crecer un 2,2 en el informe de diciembre y lo corregimos hasta un 1,6. Vemos que podía haber efecto en otros países, pero principalmente por la incertidumbre que se estaba generando con la política arancelaria, y eso podía tener algún impacto en el crecimiento de los otros países. En el caso de China, lo revisamos más bien al alza, porque, como les comentaba al comienzo, China cerró más dinámico. Ha habido políticas de estímulo por parte del gobierno chino, y eso lo incorporamos en el escenario con una revisión al alza en el crecimiento de China. Hacia el próximo año, más bien dominan los efectos de la incertidumbre, y por eso tenemos entonces revisiones más bien a la baja en el crecimiento de los socios comerciales, pero son efectos relativamente acotados o moderados como escenario central, ¿ya? Como escenario central, por lo menos hasta ese momento lo que veíamos eran efectos acotados. Tenemos los escenarios de riesgo que los comentamos en el IPOM, pero me voy a centrar por ahora en el escenario central. Bueno, en ese contexto, nosotros revisamos al alza la proyección de crecimiento para este año, el rango por lo menos lo movimos hacia arriba. Esto refleja un poco el inicio de año, algo más dinámico, ¿no es cierto? Básicamente eso, y las condiciones más favorables que yo les mencionaba para el consumo y para la inversión, que van a tener algo de incidencia en el crecimiento. Si ustedes ven en el informe, hay un cambio en la composición del crecimiento, algo menos de impulso externo. Las exportaciones van a tener menos incidencia en el crecimiento este año que el año pasado. El año pasado tuvieron mucha incidencia, y va a ser más bien la demanda interna la que va a empezar a tomar la posta para el crecimiento este año a nivel local. El próximo año mantenemos la proyección de crecimiento entre 1,5 y 2,5. Nosotros no hemos alterado mayormente nuestra estimación del crecimiento tendencial de la economía, que está en torno al 2%. El año pasado lo revisamos a 1,9, pero bueno, en torno al 2%, por lo tanto, las proyecciones siempre van a estar de alguna manera ancladas a esa visión de mediano plazo que tenemos. Así que no hemos modificado la proyección del 2026, y el 2027 también estamos viendo un crecimiento entre 1,5 y 2,5%. Aquí, bueno, están los componentes de la demanda. Entonces vemos un consumo recuperándose, un poco más dinámico de lo que veíamos en diciembre, que es la línea amarilla. Y en el caso de la inversión, ahí está lo que les comentaba al comienzo. Las cuentas nacionales que conocimos a comienzo de marzo revisaron hacia atrás el nivel de inversión. Entonces, si bien las tasas de crecimiento no son tan distintas de las que teníamos en el IPOM de diciembre, el nivel de la inversión es mayor porque hubo esta revisión de cuentas nacionales, ¿ya?
Bueno, respecto a la inflación, tampoco tenemos cambios muy relevantes. El promedio de la inflación de este año lo vemos un poco más bajo que lo que veíamos en diciembre. Es verdad que diciembre contra diciembre puntualmente revisamos al alza la proyección desde 3,6 hasta 3,8, pero el promedio de la inflación va a ser un poco más bajo. Hemos tenido un par de registros algo más bajos a comienzo de año. La apreciación cambiaria que nosotros veíamos que se iba a producir ya en el informe de diciembre se produjo más rápido de lo que preveíamos. En diciembre preveíamos que íbamos a tener una apreciación gradual durante el año, pero ocurrió más rápido. Tenemos el caso del precio del petróleo también, que cayó de manera rápida. Entonces, ambos elementos hacen que, en general, veamos registros un poquito más bajos durante este año, que hacen que el promedio sea más bajo. Diciembre contra diciembre, el IPOM de diciembre no tuvimos el dato de IPC de diciembre, y ese dato fue, si se recuerdan, bastante sorpresivo a la baja. Por lo tanto, ahí tenemos un efecto base que va a hacer que puntualmente en diciembre tengamos un dato un poco más alto. Y aquí déjenme enfatizar esta idea de que vamos a ver, de acuerdo con nuestro escenario central, una inflación rápida, una rápida convergencia hacia el 3% a comienzo de año, porque vamos a tener estos efectos base que van a ayudar en la dinámica de la variación año contra año del IPC, ¿sí? Podemos tener unas velocidades en el margen que no son muy distintas, pero solamente por estos efectos base debiésemos ver una caída bastante rápida de la inflación. Eso por una parte. Y lo otro, que tampoco debería ser sorpresa, es que veamos inflaciones relativamente altas durante toda la primera parte del año todavía, porque las bases de comparación de nuevo son menos exigentes en la primera parte, hasta que no empecemos a compararnos con el momento en que se produce esta alza de las tarifas eléctricas, ¿sí? Bueno, y en ese contexto, el corredor, allí está el corredor comparado con las encuestas y con la curva forward que teníamos en ese momento. Si uno lo compara con el corredor que teníamos en el informe pasado, está algo por sobre el corredor que teníamos en el informe pasado. La TPM está algo por sobre el rango neutral. Nosotros estimamos un rango neutral que va desde 3,5 a 4,5%. Entonces estamos 50 puntos base por sobre el rango neutral. Eventualmente, cuando tengamos holgura cerrada y cuando estemos seguros de que la inflación está en camino de convergencia hacia la meta, la TPM debiese moverse hacia el rango neutral. Pero hemos dicho en este informe que vamos a proceder con cautela, porque vemos riesgos al alza. Hay riesgos en ambas direcciones, pero vemos riesgos importantes al alza en materia inflacionaria, y por eso hemos señalado que debemos actuar con cautela. Y además enfatizamos que la cautela es importante en un contexto internacional incierto. Es importante que la macroeconomía local esté ordenada para hacer frente a posibles shocks que vengan por el lado internacional, y eso implica que estemos seguros de que la inflación está bien anclada en la meta. Y por eso entonces hemos enfatizado mucho esta idea de cautela en la conducción monetaria, y eso de alguna manera es lo que está reflejado en el tono del informe, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que tenía para presentarle respecto al IPOM. Lo hice bien breve porque supongo que va a haber muchas preguntas ahora. Me dice Sergio. Ok, muchas gracias.